Muchas gracias por estar aquí a todos. Bueno, empezamos a platicar, que hay mucho que decir. Nosotros entramos en contacto con el equipo porque estábamos en la intención de generar contenido para la plataforma Chivas TV a partir de un proyecto de ficción que estábamos trabajando en conjunto con Amaury. Y fue en ese momento, después de un par de meses que estuvimos con Matías y los jugadores, que nos dimos cuenta que estaba sucediendo algo más allá de lo futbolístico, que se estaba dando una transformación humana que iba más allá de lo que pretendíamos hacer. Y en ese momento decidimos hacer una película, decidimos enfocarnos al 100% en esto que estaba sucediendo en el equipo, que nos parecía excepcional, para contar esta historia y que la conociera el mundo. Esto que nos llamó la atención fue que llega Matías con una mentalidad distinta. Nosotros decimos que más que un técnico es un humanista, y empieza a trabajar en que recobren la confianza, ¿no? Este equipo de mexicanos, este grupo de jugadores jóvenes que eran considerados por muchos el peor equipo en la historia de Chivas. Venían de 10 años y medio de no ganar nada, de estar peleando el descenso, y justo en este punto más bajo nos dimos cuenta que estaban haciendo un deseo genuino de ganar, de hacer las cosas bien, y empezamos a notar humildad, unión, ¿no? El equipo era prácticamente una familia, trabajo, sacrificio, perseverancia, y más que nada también una armonía muy particular en el equipo, que sabíamos que no era algo común en el fútbol y en general en cualquier equipo de cualquier deporte. Entonces estaba dando algo ahí muy especial. Entonces nos damos cuenta que a partir de cómo están viviendo van a ser campeones, ¿no? O sea, nosotros como directores coincidimos en que este equipo va a ser campeón, no sabemos cuándo, pero tampoco nos importa. Lo que queremos contar es esta historia de transformación humana que se está dando. Queremos contar el proceso de cómo este equipo que no creía en sí empieza a creer, ¿no? De cómo cada uno de estos individuos recobra la confianza y deciden ir en busca de su sueño, y en este caso de un objetivo común, que era el campeonato. No nos importaba si quedaban campeones o no, porque la premisa del proyecto siempre fue que la grandeza no es un resultado, sino un camino, y eso es lo que queríamos contar. Le paso el micrófono a Rubén para que les platique un poquito más también. Bueno, fue un proceso largo, ¿no? El hacernos entender junto a los jugadores que la cámara que estaba ahí con ellos era una cámara de cine. Fue un proceso de varios meses, ¿no? De estar trabajando en conjunto, incluso con el equipo de psicólogos, mostrándoles, ¿no? Pequeños extractos de lo que estaba filmando, para poder llegar a ese punto donde nos volviéramos invisibles, ¿no? Bueno, platicamos mucho, ¿no? En un inicio, por la naturaleza de cómo se manejan los equipos en el interior, pues no podíamos filmar muchas cosas, ¿no? Llega un momento en donde se logra llegar a ese punto, y donde pedimos ahora sí poder filmar todo, porque era muy importante para nosotros no solo estar filmando cuando ganaba el equipo, cuando estaban celebrando, sino realmente ser parte del proceso, ¿no? de lo que significa perder y lo que viven ellos en momentos así como ir más allá, ¿no? Siempre decimos, es una historia, no es la historia del título, ¿no? Es la historia que está más allá, ¿no? de todo lo que tuvo que suceder de manera personal y en conjunto para poder llegar a ese punto, ¿no? Fue muy especial el proceso. Nos tomó casi todo un torneo el ganarnos la confianza de Matías y los jugadores, el que supieran la diferencia, que no éramos una cámara de prensa que quería hacer una nota, sino que queríamos que nos hablaran más allá, más que como jugadores, como personas, y que queríamos conocer sus historias más allá de la cancha de fútbol, y de esa manera poder entrar en la intimidad de lo que realmente es un equipo y de ellos como personas que tienen una vida llena de sacrificios para estar en donde están.
Entonces, ese proceso nos tomó 6 meses prácticamente, pero una vez que lo logramos, se olvidaron de la cámara. Y creo que eso que vieron ahorita en la pantalla lo refleja, ¿no? O sea, en algún momento ya no percibían la cámara, entonces eran simplemente ellos, y es así que podemos contar esta historia tan íntima y sí, creo que nunca antes vista en un equipo de fútbol. Amaury, normalmente, bueno, Chivas tiene mucha cobertura en medios, pero ¿por qué decidir hacer una película de este nivel que es mucho mayor a cualquier otra que se haya hecho en México? Bueno, hola a todos, ¿cómo están? ¿Les gustó? Bueno, importante esa pregunta porque creo que también es un pilar y uno de los motivos de por qué hicimos esta película. Finalmente en Chivas, desde que Jorge Vergara compra el equipo, hay un proyecto muy importante de cómo hacer que el equipo más grande de México verdaderamente demuestre los valores de lo que significa ser Chiva, de lo que significa ser mexicano. Creo que tenemos una cualidad única en este país, primero como en el fútbol mexicano, y una cualidad muy particular en el mundo del fútbol en general, en todo el planeta. Entonces, siempre ha habido una intención constante de demostrar y de estar compartiendo constantemente lo que es Chivas, lo que significa para nosotros adentro y por supuesto para la afición. Y cuando se empezó a plantear una posibilidad de hacer una película, el match fue instantáneo, hagamos esto para la afición sobre todo, y bueno, y todo el mundo conozca lo que es Chivas por dentro, lo que significa el esfuerzo, lo que requiere, quizá incluso comunicar cosas que normalmente no se comunican, y los jugadores aquí presentes quizá podrán platicarnos un poco más de eso, donde de repente sí nos sentíamos que no mucha gente sabía el esfuerzo y todo lo que se hacía dentro del equipo, ¿no? Entonces es un pilar importantísimo. Hay dos personas que son fundamentales para que esto se haya hecho. Uno es Jorge Vergara y el otro es Matías Almeida. Ambos creyeron en esto desde un principio, desde que se los planteamos, y Matías nos permitió, que eso fue de verdad algo muy afortunado, que un entrenador en una situación como la que llegamos se haya permitido ver hacia adelante lo que podría significar una película como esto, y que nos haya permitido primero de entrada darnos permiso de estar ahí adentro, y luego Iván y Rubén lo que lograron de manera magistral fue demostrarle al equipo que había una confianza, que había un respeto, que este material se iba a utilizar para algo trascendental. Y bueno, el hecho de que estemos estrenando para nosotros es muy importante, porque creemos que más allá de conocer esta historia de Chivas, creo que es conocer mucho de lo que pasa en el vestidor de Chivas y lo que verdaderamente creemos, ¿no? Y quizá no exista otro vehículo tan importante como el cine como para contar algo así. Buenísimo, pues para recordarles además que la película se estrena este 23 de noviembre, se tienen 60 ciudades del país, y próximamente estaremos estrenando en Estados Unidos, en donde también la película se presentó recientemente, entonces les mantendremos informados al respecto. Y bueno, Chapo y Michael, ¿cómo fue su experiencia durante el rodaje de la película? ¿Cómo fue tener cámaras constantemente alrededor de ustedes? Cuéntanos un poco. Bueno, hola, buenas. Principal que fue el acostumbrarnos a tener las cámaras cerca, como dice Rubén. Fue algo muy difícil porque dentro del fútbol hacemos un grupo muy cerrado que no permitimos que nadie entre a nuestra intimidad. Fue difícil, la verdad, acostumbrarnos, pero una vez acostumbrados y viendo la película, creo que es algo espectacular. Me emocioné, casi lloro, bueno, lloré en parte de la película, y me trae recuerdos de todo ese proceso para lograr ser campeones, y bueno, estoy muy emocionado con la película. Creo que me encantó morir, y muchas gracias a todos los que están detrás de toda esta producción. Creo que en el estreno a toda la gente le va a encantar la película. Hola, buenas tardes. Pues sí, como dice Michael y como dice Rubén, el proceso de adaptarnos a las cámaras fue al inicio difícil, porque no estamos acostumbrados
a tener cámaras dentro de un entrenamiento, dentro del vestidor. Entonces por ahí sí nos costó un poco, pero gracias al profesionalismo de Iván y de Rubén lo hicieron mucho más ameno, tanto que se olvidaron las cámaras y ellos se volvieron parte de nosotros. Fue un trabajo muy padre, que refleja bien lo que es Chivas y lo que es el mensaje que quiere transmitir la película, que es trabajo, humildad, y la palabra que me queda más de esta película es la perseverancia, que es con una palabra con la que me identifico. Entonces creo que está muy bien lograda, muchas felicidades, y nada, pues la disfrutamos todos, y esperemos que también le guste a la demás. Gracias. Muy bien. Finalmente todos pasamos por esos altibajos, ¿no? Que era parte también de lo muy difícil de lograr con el equipo, ¿no? Cuando ganaban era fácil grabarlos, cuando perdían nos sacaban del vestidor. Entonces fue un trabajo de más de un año de estar ahí insistiendo y decirles: nosotros queremos contar verdad, nosotros queremos contar una historia que refleje la vida misma, y para eso tenemos que estar con ustedes en las buenas y en las malas. Entonces creo que esta película retrata eso, retrata este camino, ¿sabes? Este proceso con el que todos nos identificamos, porque finalmente todos queremos un campeonato, ¿no? Todos queremos lograr algo y tenemos un sueño, y aquí se presenta una manera distinta de pensar y de cómo llegar a eso. Entonces finalmente creo que lo más importante es que esta película no es para Chivas nada más, ni tampoco para seguidores del fútbol. Creo que esta película es para todo México y para todo el mundo, porque finalmente habla de un tema que es universal y con el que nos identificamos todos, ¿no? Ahí estamos representados todos. Amaury, Isaías Mera del Financiero. Dos preguntas, una desde el punto de vista del negocio y otra desde el deportivo. Desde el negocio te preguntaría cuánto costó la película y cuánto esperan recaudar, si el fin es que sea negocio. Y desde el punto de vista deportivo, mucha gente que le va a Chivas va a ver esta película y se va a recordar que hace un año tenía un equipo campeón y hoy tiene un equipo que ni siquiera compite. ¿Qué le dices a ese aficionado que ve un equipo en una condición muy lejos de aquel equipo de la película? Primero te voy a responder la primera. Está en un costo estándar de lo que cuesta un documental en México. Tú puedes hacer ahí la investigación, estamos en el rango estándar de lo que cuesta un documental. Sobre cuánto pensamos recaudar, no somos personas que estamos interesados en pensar en figuras de recaudar. Creo que el cine finalmente es un arte primero que un negocio. Entonces definitivamente para nosotros es importante no solo lo que se viene, sino lo que ya sucedió, cómo se logró la calificación. Y bueno, vamos a ver cómo va esta película para ver qué hacemos después. Y la segunda pregunta, perdón. No. ¿Qué es lo que deportivamente esperas, obviamente, del equipo? El éxito total. Siempre esperamos el éxito total. En Chivas así se piensa todos los días. Gracias. Jorge García de Milenio para Pérez y para Chapo. Michael, Chapo, hace 18 meses, año y medio prácticamente, ustedes estaban ganando una final a los Tigres, uno de los equipos más poderosos que, bueno, ha tenido el fútbol mexicano en lo que va de esta década. Hoy ven esta película, ven estas escenas y no sé si tengan sentimientos encontrados o alguna percepción de que hoy, como decía hace unos momentos mi compañero, son un equipo que le cuesta mucho trabajo, no entra en liguillas. La afición, si tú vas en la calle y le preguntas a una afición de Chivas cómo se siente con las Chivas, se siente enojado, a veces ni se acuerda del título contra Tigres por ese mismo enojo que tiene con ustedes, con el plantel, a veces con la directiva, cabe decirlo. ¿Cuál es el sentimiento que tienen? Porque hace año y medio le estaban ganando la final a los Tigres. El sentimiento que tenemos es de revertir lo que sucede como lo hicimos en esa ocasión. Creo que, como dice Rubén, la vida es de altibajos. A veces te toca estar arriba, a veces te toca estar abajo, pero ni eres el más bueno cuando estás arriba, ni eres el más malo cuando estás abajo. Entonces,
el equipo se está preparando. No concuerdo con lo que dijo ahorita tu compañero, que no compite. Claro que competimos, pero así es el fútbol. O sea, hemos tenido grandes partidos y hemos perdido, hemos tenido malos partidos y hemos ganado. Entonces, la vida es así, la vida te enseña, y lo único que tienes que hacer tú es trabajar con humildad y perseverando, que es lo que les dije ahorita, que me queda muy claro dentro de la película. Liliana Sánchez, de TDN, para los jugadores. ¿Qué tanto cambió su vida en lo deportivo y en lo personal Matías Almeida, y con qué se quedan? Bueno, la verdad que se ve reflejado mucho de la esencia de Matías en la película. Es un tipo, un ser humano muy humilde y muy claro. Creo que, bueno, en lo personal me cambió muchísimo porque vino a cambiar, creo que la mentalidad de todos los jugadores, y bueno, también de las demás personas. Creo que con esta película lo va a poder hacer. Y bueno, como te digo, es un tipazo, es una persona que siempre te deja un mensaje. Cada que hablas con él, te vas con algo, con algo que él te quiere decir. El mensaje que te quiere decir, te lo hace llegar, y creo que estoy muy agradecido con él. Miguel Aguirre de Por 13. ¿Qué mensaje le podrían dar a los equipos, a América, Pumas, los demás equipos, sobre hacer un filme como este? ¿Y qué representa para el cine mexicano que se haga una película del equipo más grande y más popular de su país? Bueno, más que decirle a los otros equipos, creo que Chivas está siendo pionero en ese sentido. Hay que reconocerle a Chivas que tuvo esta apertura y tuvo esta disposición a que un club cinematográfico profesional entrara a las entrañas del equipo. Eso es algo que se le tiene que reconocer, que no se podría haber hecho algo con tal acceso si no hubiera esa visión, ¿no? Que bien dice Amaury, y Jorge siempre la tuvo, ¿no? Siempre tuvo esa visión, y en ese sentido nos abrió las puertas. Creo que es una posibilidad importante, más que para los equipos, para México, que utilicemos el fútbol como un vehículo para contar historias humanas y como un vehículo de transformación, ¿por qué no decirlo? Creo que, así como lo menciona Michael, la película te deja con muchas enseñanzas y realmente te puede hacer cambiar tu perspectiva con respecto a la vida. Si en algún momento has dudado de lo que quieres, si en algún momento no has tenido claro qué dirección quieres tomar en la vida, o en algún momento has tenido un sueño, creo que es importante que veas esta película porque te puede dar muchas respuestas. Entonces, finalmente, creo que se abre una posibilidad para los otros equipos, pero lo más importante es la razón por la que se hizo esta película, y regreso a lo mismo. No se hizo por el equipo, se hizo por la historia que estaba sucediendo, y eso creo que es importante, ¿no? O sea, se da en el contexto de Chivas, pero finalmente es esta transformación humana que nos tocó a todos los que estuvimos en ese momento, y que es lo que queremos compartir con el mundo entero. Entonces, es muy importante también que saquemos la película del contexto futbolístico para que cualquier persona en este país vaya y se dé la oportunidad de ir al cine y de vivir esta historia que te agarra y no te suelta, ¿no? Creo que, no sé si todos estuvieron para ver la película, pero es una historia que te hace transitar como en una montaña rusa por muchísimas emociones. Te hace reír, te hace llorar, ¿sabes? Te hace conmoverte, más allá de si le vas o no al equipo, ¿no? O sea, finalmente te enganchas con los personajes y empiezas a vivir lo que ellos están viviendo y te identificas con lo que pasan. Entonces, creo que ese es el mensaje importante que hay que dar. Yo agregaría nada más que algo que a nosotros nos sirvió mucho como pilar para hacer esta película, porque, como bien dice Iván, no es una película que se pensó desde una perspectiva de Chivas. Incluso algo que nos prometimos desde un principio era hacer lo más verdadero posible.
no hubo ningún tipo de interés del club en modificar la historia o llevar la historia hacia un mensaje en particular para el beneficio de algún discurso del club. Todo lo contrario, la libertad de expresión fue totalmente otorgada a Iván y a Rubén para que ellos decidieran qué querían mostrar, precisamente para contar lo que acaba de decir Iván. Y quizá el mensaje o lo que nosotros creemos que estamos aportando con este proyecto es no solo para los equipos de fútbol, sino para todos los medios de comunicación en general. Yo creo que hay joyas de verdad sin explotar, sin comunicarse en el fútbol, historias de éxito, historias de sacrificio, de unión, todo lo que hemos estado diciendo, y que se cuentan poco y se cuentan a veces de manera distorsionada. Y yo creo que si algo necesita México en este momento es contar las historias de éxito, las historias de gente que lucha, trabaja y que además son historias mexicanas. Entonces para mí en lo personal es creo que una función, digamos una metafunción de la película, y ojalá y muchos equipos se abran a contar lo que les pasa adentro, porque creo que tiene un valor fundamental para quienes somos como país, ¿no? Finalmente también algo muy importante es que creo que es una película que genera empatía con los jugadores, ¿no? que son tan amados pero también tan criticados por cómo le pegan al balón el domingo, ¿no? O sea, y son lo máximo o son unos tontos según el resultado de ese día, y de repente se nos olvida, se nos hace fácil criticar y se nos olvida todo lo que hay detrás. Entonces finalmente también es una película que genera empatía con otros seres humanos y que te permite, como cualquier película, que te hace profundizar en una realidad que no conoces, porque tendríamos que haber nacido todos futbolistas para vivir lo que se vive en esta película, pero te hace entrar en una realidad que solamente el cine te permite conocer, ¿no? O sea, en 2 horas vives lo que vivieron los jugadores por 1 año y medio prácticamente, ¿no? Y puedes acompañarlos en ese viaje, y eso es un regalo de la cinematografía. Con la última pregunta. Aquí a su izquierda, Armando Valenzuela de Freaky Punch. Tengo 2 preguntas, una para Mauri y otra para los jugadores. Primero, Mauri, sabemos que el equipo está pasando una mala racha y la molestia de la afición es esa precisamente. ¿No consideras tú que esta película sea una burla para la afición, tomando en cuenta que se ha invertido más en este trabajo que en contratar jugadores? Y mi pregunta para los chicos, los jugadores, ¿esta película es la motivación que ustedes necesitan para volver a tener a un Chivas en la cima, que es a lo que nos tienen acostumbrados? Gracias. ¿De dónde sacas que has invertido más en esta película que en otros jugadores? Porque es cine, o sea, el cine se tiene mucho por detrás, producción, dirección. En este caso no son actores los que están conociendo a los jugadores, pero ¿de dónde sacas que se ha invertido más en esta película? Te repito, porque es que en refuerzos. Es cine. Sí, es cine. ¿Y sabes cuánto cuesta un jugador? Sí. Sí, creo que no tienen ni idea de la dimensión de los números, pero te lo aclaro, no se ha invertido más en esta película que en un refuerzo. Y lo otro es, no creo que la afición esté molesta y sea un insulto. Creo que después de toda esta conferencia de prensa está claro que nuestras intenciones es todo lo contrario, es mandar un mensaje positivo de quiénes somos, de lo que hacemos todos los días para luchar. Y bueno, si la viste, creo que sería muy difícil negar que eso es lo que estamos tratando de hacer. Burla sería hacer todo lo contrario, sería demostrar que no nos importa, demostrar que hacemos todo lo contrario para luchar, para conseguir las alegrías que la gente quiere y la afición quiere. Y es justo esto, yo creo que es una declaración de amor a lo que es Chivas, es un poema a lo que hacemos, es un mensaje poderoso de lo que nosotros creemos que significa nuestro trabajo en el club. Y bueno, no puedo concebir lo que preguntas de que sea una burla, todo lo contrario. Bueno, con respecto a eso quisiera decir, o sea, creo que esta película para el aficionado de Chivas es un sueño hecho realidad, incluso para cualquier aficionado al fútbol, porque como bien decía tu compañero, jamás ha habido un acercamiento tan profundo a este deporte más importante del mundo entero. Entonces, como aficionado de Chivas, van a tener la posibilidad de ser el jugador 12 que siempre han soñado por 2 horas y vivir un proceso no de un campeonato, ¿sabes? Porque esta no es la película del campeonato, esta es la película de
proceso, de un camino que tienes que seguir para conseguir lo que quieres, seas quien seas o hagas lo que hagas, ¿no? Finalmente esta película toma a los jugadores, pero es una historia que, como te digo, es universal. Entonces, como aficionado de Chivas, es el sueño hecho realidad y creo que ellos la van a disfrutar y la van a agradecer muchísimo. Y como cualquier aficionado al fútbol, aunque le vayas a la América, creo que va a ser muy interesante conocer y ver de cerca cómo funciona el fútbol tras bambalinas, más allá de la cancha y más allá de la transmisión que ves. Y si no eres aficionado al fútbol, creo que es una película que también es muy importante, como decía aquí nuestro compañero, es una película que te cuenta una historia humana y que tiene este mensaje muy claro y directo de pensar distinto y de hacer las cosas distinto para lograr lo que quieres, ¿no? Todos tenemos un sueño y aquí se presenta una fórmula para conseguirlo. Entonces es una película que apela a... Y que no le pertenece solo al aficionado al fútbol, porque muchos nos han iniciado frases así como diciéndonos: yo le voy al Toluca pero me gustó, yo le voy a la América pero me gustó, pero también nos han dicho: yo soy diseñadora gráfica y no me interesa el fútbol y me gustó, ¿sabes? Entonces apela mucho más allá de solo la afición. Algo que no dijeron es que son todos nacionales los jugadores desde su inicio hasta la fecha, según tengo entendido. Puro mexicano y ha costado un triunfo, porque otros equipos no lo han logrado. Y es así de aquí, lo que se gasta más en jugadores extranjeros que digamos, le voy a la América, y son carísimos. Los mexicanos, pues hay que pagarles mejor. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Vamos a hacer una sesión de fotos, por favor. Recordamos que estrenamos el 23 de noviembre, estamos en 60 ciudades de la ciudad, 150 copias, entonces